de pie, los que no, bueno, pues ya estamos todos de pie, entonces vamos a, pues gracias a Dios por tenernos otra semana más aquí, a cantarle, a adorarle y a compartir de su palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que como siempre sea el que hable, sea el que tome el control y obre en medio de nosotros. Amén. Amén. Padre, queremos venir ante ti en esta tarde, humillados, queremos darte la gloria y honra, Señor. Queremos alabarte con nuestras voces, con estos instrumentos, Señor, porque tú mereces eso y mucho más, Señor. Y queremos venir a ti con un espíritu humillado, Señor, dispuesto a aprender y a venir a oír lo que tienes para nosotros. Te pedimos por este servicio, por este estudio, que tú seas el que dirija a cada uno de nosotros, Señor, y tome el control. Y a los que vienen en camino, tráelos con bien, Padre. Y a los que no pudieron venir, ya sea porque están enfermos o algo, que tú los cuides, tú los guardes, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y amén. Cantemos al Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel. Sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel hoy y siempre. Amén, hermanos. Le alabamos por eso. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad.
suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, hoy y siempre, Padre. Bendito sea, Señor. Amén. ¿Por qué no toma su lugar? Me gozo de estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Le invito a abrir su Biblia a la primera epístola del apóstol Juan. Estamos estudiando las 3 epístolas de Juan. Y estamos en el capítulo 2.
oramos para poner este tiempo en las manos de Dios y pedir sabiduría para comprender esta palabra. Señor Jesús, te alabamos y te glorificamos porque tú eres quien venció la muerte. Es porque tú vives que nosotros también viviremos. Tú venciste la muerte y el pecado y nos has librado de las garras del pecado en las cuales estábamos. Ahora solamente te pedimos que tú nos ayudes a vivir este evangelio tan hermoso para ti, para gloria de tu nombre solamente. Gracias por esta noche. Oramos por nuestros hermanos que no están aquí, donde quiera que estén. Bendícelos, ayúdalos, tráelos. Padre bendito, sigue obrando tú en nuestros corazones y que cada día nosotros deseemos ser más como ti. Gracias por este tiempo. Danos sabiduría de lo alto para poder comprender tu palabra y para poder atesorarla en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya está en Primera de Juan. Nos dice la palabra de Dios, estamos en el capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Forma de resumen, quiero que consideremos lo que vimos la semana pasada. Todavía nos acordamos lo que vimos, si estuvimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos acordamos. A ver, considerábamos la comunión con Dios, ¿verdad? Y el primer capítulo se enfoca en la comunión con Dios. Y Juan dice, si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos. Una está de la mano con la otra. Si no tenemos comunión con los hermanos, quiere decir que nuestra comunión con Dios está rota. Pero, ¿qué es tener comunión con Dios? Una relación, una asociación, es compartir en común. La palabra griega es koinonia. A veces la utilizamos en nuestros convivios, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir un convivio, convivir, ¿verdad? Y a veces hablamos de cómo nos gozamos cuando estamos en convivio, ¿verdad?
¿verdad? Bueno, eso es lo que es tener comunión con Dios. Estar en un convivio con Él, disfrutando de una cena, disfrutando de una comida con Dios. Estar en común es vivir de acuerdo con las cosas que Dios manda. Pero ¿qué impide esa comunión? El pecado. El pecado. Cuando el hombre está en pecado, no importa qué tan buena esté la cena, no va a haber comunión. Es imposible. El pecado nos impide estar de acuerdo con lo que Dios ordena. Si mi corazón no se alinea con los mandatos de Dios, es imposible que yo tenga comunión con Él. Podré hacer todo lo que yo pueda para restablecer esa relación. Podré estar en todos los servicios, podré estar en todos los estudios, podré orar cuanto quiera orar. Si no he pedido perdón y he restablecido esa comunión, no puede haber coinonía, no puede haber comunión. Y luego nos habla en los versículos 5 en cuanto a la luz de Dios. Y esa comunión es rota por el pecado porque Dios es luz. ¿Verdad? Y dice Juan, no hay ningunas tinieblas en Él. Es por eso que no puede haber comunión. El pecado es sinónimo de las tinieblas, o las tinieblas podríamos decir sinónimo del pecado. Y a través de la Biblia lo encontramos. Y desde el principio, desde Génesis, Dios separó las tinieblas de la luz. Y en Deuteronomio Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir apartados. Nosotros somos luz. Fue lo que Jesús dijo. Ustedes son la luz del mundo. Quiere decir, mi amado hermano, que nosotros debemos de vivir apartados del pecado en comunión con Él. ¿Y cuáles son dos distintivas de la comunión con Dios? Dos pruebas distintivas de nuestra comunión con Dios. La obediencia y la permanencia en Él. Si yo estoy en comunión con Dios, estoy de acuerdo con sus mandatos, voy a obedecerlo y voy a permanecer en Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Muy bien, pasamos al versículo 7. Ahora sí, ya habiendo recordado lo que venimos viendo hasta este momento, vamos a ver el versículo 7, aquí lo que nos dice, y pareciera que esto está un poco contradictorio, porque primero dice Juan, este no es mandamiento nuevo, y luego dice, pero les doy un mandamiento nuevo. Es como que, pues no que no era nuevo, pero ahora sí es nuevo. Bueno, y nos dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, logos, que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Lo que Juan nos está diciendo aquí es, el mandamiento no es nuevo. La inmutabilidad de la verdad. La palabra de Dios es eterna, es inerrante, inefable, inmutable, no cambia. Si Dios dijo sea la luz y fue la luz, quiere decir que hoy día Dios todavía dice sea la luz y es la luz. Su palabra no cambia, es inmutable. Y el mandamiento de amarnos los unos a los otros, dice Juan, eso lo han oído desde el principio. Esto no es nada nuevo. Pero lo que es nuevo es cómo vivimos ese mandamiento. Porque nos dice aquí el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Jesús vino a poner ejemplo, a ejemplificar con su vida lo que es el amar
al prójimo. Y vemos en Mateo como Jesús en el Sermón del Monte, lo que conocemos, habló en cuanto a amar a vuestros enemigos. Y Jesús les estaba hablando a judíos que desde años antes habían escuchado este mandamiento, pero ellos lo veían como amar a vuestros amigos. Ahora Jesús les dice, no, ¿eso de qué tiene de bueno? Deben de amar a sus enemigos. El mandamiento es antiguo, es desde el principio, pero ahora Jesús lo ha ejemplificado y nos ha demostrado lo que verdaderamente es amar al prójimo. Y esto, dice Juan, esto es nuevo, porque esto no estaba en ustedes. Y mis amados hermanos, nosotros antes de venir a Cristo, quizás usted es diferente, pero teníamos o tenemos la, ¿cómo se dice? La costumbre de amar a nuestros amigos. Si son amigos nuestros, por supuesto, ¿verdad? A los que no, con los que no convivimos o los que no consideramos amigos, pues este no es mi amigo. No me importa, no me interesa. Ahora que estamos en Cristo, ya no puede haber tal cosa. Ya no podemos excluir a la gente como amigos o enemigos. Ahora debe de ser, ¿somos hermanos en Cristo? Porque si somos hermanos en Cristo, debemos de amarnos como Cristo nos amó. Sin embargo, ¿sabe usted que aún hoy en día esto es un problema en la iglesia? Hermanos que no se pueden ni ver. En otras iglesias. Hermanos que no se pueden ni ver. Y esto es triste verdaderamente. Porque, ¿sabe usted que decimos somos uno en Cristo? Un solo bautismo, un solo espíritu. ¿Está dividido el espíritu? Entonces, ¿por qué nos aborrecemos? ¿Por qué nos aborrecemos? Juan aquí nos está recordando, esto no es un mandamiento nuevo, pero la manera que se vive es nueva. Quizás no estén acostumbrados, dice Juan, pero nos dice, termina el versículo diciendo que es el verdadero en él, versículo 8, la segunda parte, y en vosotros, porque las tinieblas ya pasando y la luz verdadera ya alumbra. En otras palabras, dice Juan, antes ustedes estaban en tinieblas y por eso era que se aborrecían los unos a los otros. Pero ahora que están en luz, y si nos acordamos del versículo 5, él dice, ¿quién es luz? Dios es luz. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, si decimos que tenemos a Dios, estamos en luz. Y si decimos estar en luz, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a los hermanos. Desafortunadamente, esto no siempre es verdad. Y usted no me dejará mentir que tristemente hay cristianos hoy en día que se aborrecen los unos a los otros. ¿Por qué es esto? Porque no están en luz. Están todavía en tinieblas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vea lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Será posible que después de haber abierto nuestros ojos a través de la verdad, lo volvamos a cubrir? Hermano Daniel. Yo digo que sí. Dos preguntas. Ajá. La primera pregunta es, ¿quién es nuestro hermano? ¿Toda la humanidad? El que dice que está en luz. Acordemos, aquí le está hablando a la iglesia. Entonces está hablando específicamente del cristiano que ha confesado conocer a Cristo. Okay. La segunda cosa es, por ejemplo, el jueves se juntan los varones en el garden, en la iglesia en Indio, y voy con mi hermano, ¿verdad? Son como 600 hombres que se juntan para staking study. Anyway, él odia con pasión a los homosexuales. Solo que como estamos leyendo que, ¿verdad? A nada los quiere. Le dije, tú debes de odiar el pecado, no la persona. Y luego le digo, sí, esa persona que está sentada ahí al frente, está una persona ahí. Tenía una parte de arriba como de mujer, raro. Se miraba como mujer y era un hombre. Pelo largo y con funciones bien femeninas. Anyway, le dije, tú estás viendo a esa persona y le ves tu pecado. Dije, ¿qué fuera si todos nosotros aquí en este santuario tuvieran nuestro pecado en las manos? Para que todos lo vieran. ¿Cómo nos miraríamos? Dije, porque todos estamos pecados. Todos caemos, nos levantamos. Solo que debes de amar a esa persona, pero no lo que hace. Estoy de acuerdo. Pero algo viene a mi mente y me pregunto, ¿por qué es que estas personas siguen viniendo a la iglesia sin demostrar cambios? ¿Por qué? Acordémonos, este evangelio cultural que estamos viviendo, y hermanos, esto es triste porque mucha gente está siendo engañada hoy por un evangelio que no predica contra el pecado. No estoy diciendo sacar a la persona, no. Pero si nuestro evangelio nos confrontara y nos hiciera ver esto es pecado, una de dos cosas va a pasar. O esa persona va a ser convencida por el Espíritu Santo que está en pecado y va a cambiar, o ya no va a llegar. Es así. No estamos para ahuyentar a las personas, pero estamos para decirles lo que es el pecado. Y el 99% de el tiempo, la persona que está en pecado no le gusta escucharlo. Pero otra vez, ahí es donde el Espíritu viene y convence. Estás en pecado. Nos redarguye, nos hace ver. Y dice, yo no puedo seguir viviendo esta vida. Tengo que cambiar. O, esta iglesia predica en contra de mis estilos, no vuelvo a venir. Pero si esa persona sigue llegando y sigue visitando, para mí el problema es mucho más grande que esa persona. El problema, lo digo con mucha tristeza, está en esa iglesia.
Entonces, ¿quién es mi hermano? Jesús mismo dijo, mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre. El que ha confesado que Cristo es Dios, es su Salvador y que ha cambiado su manera de vivir y está en la luz. Ahora, yo como creyente, yo tengo que tomar una decisión. Como usted dijo, no puedo aceptar su pecado, pero tampoco puedo odiar a la persona. Yo no sé si usted conoce a alguien que se cree o se dice llamar homosexual o lo que sea. Están por todos lados. Y yo los tengo en la clase hoy mismo en día. No me socializo con ellos, obviamente. No los considero mis amigos. Tampoco soy, ¿cómo se dice? Rude. Grosero, gracias, con ellos. ¿Por qué? Porque resulta que saben que soy pastor. Y la idea que ellos tienen es que todos los cristianos están en contra de ellos. Y todos los cristianos los juzgan. Y de repente empiezan a hablar conmigo. Y yo hablo con ellos. Si la oportunidad se da, yo les hablo de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque son pecadores. No me importa que sean hombres, mujeres, que sean lo que sean, son pecadores. Eso es su problema más grande. Si los hacemos reconocer su pecado, el Espíritu Santo será quien los convenza. Y esa es la manera que lo podemos ver. Solo de esa manera. No sé si están de acuerdo. Yo también digo que es el enemigo, ¿verdad? Que le tiene la mente turbada. Porque el Señor no se equivocó, nos creó mujer y creó el hombre. Y el Señor no se equivocó, nosotros nos equivocamos, pero Él no. Si Él lo envió hombre, porque lo quería que fuera hombre. Y es el enemigo que le tiene la mente. Y ellos hacen, ven, son mujeres que nacieron así. Claro, claro. Y el problema de los cristianos en esta época de Primera de Juan, cuando se escribió este libro, era que ellos lo veían o eres judío o no. Entonces, si no eres judío, no te podemos aceptar, ni te podemos amar, ni puedes estar aquí en la iglesia. Entonces era un rechazo, era aborrecer al hermano a causa de no ser judío. Pero Juan les dice, no, el mandamiento de amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, es antiguo. Pero la manera de vivirlo ahora es diferente. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? A ver, hermano Daniel. Una más. Solo que el buen samaritano estaba haciendo la voluntad, aunque era samaritano, estaba haciendo la voluntad de Dios en ayudarle a aquella persona. Solo que por eso Cristo le dijo, ¿quién es tu hermano, mi hermano? La persona que ayudó porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así es. Así es. Correcto. Muy bien, seguimos adelante. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y la pregunta era, ¿es posible volver a tapar nuestra vista después de haber sido abiertos nuestros ojos? Claro que sí. Desafortunadamente sí es posible. Una persona que regresa a las tinieblas es como que se vuelve a poner esa venda. Pero es una opción. Es algo, una acción personal. No es que el Espíritu Santo no tenga poder para cambiar a la persona, sino que la persona por su propia cuenta regresa a ponerse otra vez ese paño. ¿Sí? Y es interesante que nos dice aquí el versículo 10, vea, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Quiere decir
si nos acordamos del Salmo que es 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que ama a su hermano permanece en la luz. Dios es luz, su palabra es verdad. Permanece en su palabra, permanece en la luz, y el estar en la luz no lo hace tropezar. El que permanece en Cristo, mi amado hermano, no tropieza no porque Él sea bueno, sino porque Cristo lo sostiene. Es ahí la importancia de estar metidos en la palabra de Dios todo el tiempo. Porque nos ayuda a no tropezar. Y algo muy importante que recordar es que no hay nadie que esté exento de tropezar y caer. Y esto es difícil de admitirlo, porque a veces decimos, yo no. Cuidado, porque el momento que decimos yo no es cuando estamos más propensos a caer. Pablo por eso decía, si me voy a gozar en algo va a ser en mis debilidades. Dice, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Pero cuando yo soy fuerte, lo hago a Él débil. Entonces debemos de reconocer nuestra debilidad como humanos, de que sí, estamos propensos a deslizarnos, a tropezar y caer. Y sigue diciendo el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí nos da un tipo de, casi es como un poema el que nos da Juan. Les habla como hijitos, a padres y a jóvenes, y dice, versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios es aplicable a todas las edades. Primero, Juan es el único que se dirige a la iglesia como hijitos, ¿verdad? Y por eso es que se le llama el apóstol del amor, ¿verdad? Porque es tan amoroso, tan cariñoso al dirigirse a la iglesia. Así pareciera. Pero Juan es uno de los más directos y más duros en predicar el comportamiento del cristiano. Él es el que dice que está en Dios y anda en tinieblas es un mentiroso. No tiene a Dios. Así es de que no tomemos su amabilidad por weakness. ¿Cómo se dice weakness? Por debilidad. Versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es amar al mundo? Todo lo que es en contra de Dios. La mundanalidad. Lo material. El ego, el yo, el orgullo. El trabajo puede convertirse en mundanalidad. Sí, todo lo que me aleja de Dios, el amor a lo mundano, a lo que está en este mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo y nuestra mente está puesta en las cosas de este mundo. Lo que vemos. Ese es un problema humano.
nos damos cuenta y nos fijamos, nos preocupamos por las cosas que vemos. Entonces debo de cuidarme de lo que veo. Debo de cuidarme de lo que entra a través de mi vista, porque va a mi mente y se queda aquí en mi corazón. Y mi amado hermano, déjeme darle una advertencia. Yo no sé si usted es de aquellos que pasan la media social. Deje la media social. No estoy diciendo cierre su cuenta. Si quiere cerrarla, ciérrela. Créame que no la necesita. Pero ¿sabe usted que la mayoría de basura que está entrando a nuestra mente ahorita es a través de la media social? Ya no hay verdad. No, es que esta página es la que enseña la verdad. No, ya no hay tal cosa. Ya no sabemos qué es la realidad. Entonces debemos de cuidarnos de lo que decimos que amamos. ¿Y cómo demostramos que lo amamos? Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi amado hermano, hay personas, cristianos de años, que hoy en día están adictos a la media social. Están adictos. Cuando pienso en eso, digo, wow, qué peligro el que estamos corriendo en deslizarnos y caer. Las cosas de este mundo, el sistema, el gobierno de este siglo es gobernado por Satanás mismo. Y si nosotros estamos enganchados a este sistema, corremos el riesgo de deslizarnos y caer por amar las cosas de este mundo. ¿Pero qué quiere decir eso? Entonces no puedo disfrutar la vida. Definitivamente no. Por supuesto. Pero ¿en dónde está mi corazón? Si mi corazón no está siendo atraído por las cosas de Dios, yo estoy en peligro. Quizás no esté en la luz como debería de estar. ¿Comentarios o preguntas? Y vea lo que nos dice aquí, termina el versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora hay algunos que dicen, ajá, ahí está. La Biblia se contradice. Porque nos dice que no debemos de amar al mundo. Sin embargo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios ama al mundo. Entonces podemos amar al mundo. La gente cambia, tergiversa el mensaje a la manera que le conviene. Creo que no es tan difícil de comprenderlo. Pero cuando andamos buscándole diferente sentido, lo encontramos. Y vea lo que nos dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, están las tres debilidades del hombre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué nos dice Romanos? Vamos a ver dos pasajes rápidamente, si todavía tenemos tiempo.
Romanos 8, 5 al 8 y Gálatas 5, 16. A ver, alguien que me busque Romanos, por favor. Romanos 8, Roberto. Romanos 8, 5 al 8. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, de este mundo. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, no debemos de espiritualizarlo todo, pero debemos de recordar que estamos en un tiempo temporal en este mundo. Y no debemos de ocupar nuestra mente en la mundanalidad. No quiere decir no debemos prepararnos, no quiere decir no debemos de compartir, convivir con la gente. De lo contrario, ¿quién les va a hablar? Debemos de prepararnos, debemos de estudiar. Lea un buen artículo, lea un buen libro. Usted sabe que soy el primero en decirle, vaya a la escuela, prepárese, estudie, para que no nos tomen como ignorantes. Pero nuestra mente debe de estar siempre en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Y Gálatas 5, por supuesto, ya lo conocemos, 5:16, nos dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el que ama estas cosas, el que practica estas cosas, el amor del Padre no está en él. No heredarán el reino de los cielos. Es ahí el amor de la mundanalidad, los deseos de la carne, satisfacer mis deseos de hacer todo lo que es contra de Dios. Y luego el segundo están los deseos de los ojos. ¿Qué es esto? La codicia. La codicia. El materialismo. Ahí es donde viene el materialismo. Lo que mis ojos ven. Éxodo 20:17 nos dice Dios hablándole al pueblo de Israel en los 10 mandamientos que ya los hemos estudiado. No codiciaréis la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia. Y el tercero, la vanagloria de la vida, un deseo de ser reconocido y exaltado sobre otros. El orgullo, la arrogancia. ¿Quién es el ejemplo más grande de la vanagloria de la vida? Satanás quiso elevarse por encima de Dios. Quiso el lugar que le pertenece a Dios. Quiso la gloria
que le pertenece solo a Dios. Pero hay dos personas también en la Biblia que encontramos como ejemplo. La primera, Eva. Eva. Génesis capítulo 3. Vea lo que nos dice. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está, los deseos de la carne. Entonces, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Estos tres principios, estos tres debilidades del hombre que desde el principio se han mostrado y Satanás los ha usado para hacer caer al hombre. Pero hay otro ejemplo también. ¿Quién cree? Jesús mismo. Jesús mismo fue tentado en estas tres debilidades del hombre. Vaya conmigo a Mateo y con esto terminamos. Mateo 4. Vea lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es esta? La tentación de la carne, los deseos de la carne. Y luego le dijo, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es la vanagloria de la vida. Le dijo: si eres el hijo de Dios, demuéstralo. Demuestra que eres superior a todos los demás. Y la tercera, versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Los deseos de los ojos. ¿Puede ver usted cómo Satanás usa esto para hacernos caer? Por supuesto, sabemos que Jesús no pecó. Entonces, Eva es un ejemplo de cómo estos deseos nos hacen caer y qué consecuencias tiene el caer. Y Jesús nos dio ejemplo cómo sí es posible resistir la tentación. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nos dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi amado hermano, estamos en este mundo, nuestra humanidad no es excusa para dejarnos llevar por estos deseos. Nuestras debilidades no son excusas para amar a este mundo y para decir: ay, es que soy humano, hermano. Ay, soy humano. Soy hombre vendido al pecado. Carnal, arrepiéntete ya. Vive en la luz. Que el Señor nos ayude verdaderamente a seguir adelante. No es fácil, pero si permanecemos en Cristo, si estamos en la luz, Él nos sostiene. Y el que está en la luz no cae. Amén. Amén. ¿Comentarios o preguntas? Pastor, yo
en el número 10, ahorita en el versículo donde dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Y yo pienso que también es importante de que cuando decimos que amamos al hermano, es también ser como un apoyo al hermano, porque si miramos que el hermano está flaqueando, ¿verdad? Está a punto de estar en pecado, uno como demostrando el amor como hermano, pues a hablar con él y decir, hermano, es la importancia de demostrar lo que amas al hermano en realidad, ¿verdad? Tratar de evitar que el hermano caiga. Sí, no, gracias hermano. Hemos hablado, ¿verdad? En cuanto a cuando le hablamos al hermano en amor y tratamos de demostrarle, de corregirle, hacerlo reconocer. Si esa persona está en el espíritu, va a entender que la corrección es para su bienestar. Pero si la persona no está en el espíritu, puede ser que nos lo echemos encima, ¿verdad? Que se nos enoje. Y en vez de corregirse, la agarre contra nosotros. Bueno, entonces llega a ser ese hermano que no ama a su hermano, que está en tinieblas. Hermano Daniel. Pero la mayoría de los tiempos nos da vergüenza decirle a nuestro amigo o hermano que está en pecado. Nos da vergüenza de cómo va a responder, vergüenza por lo que está haciendo. Y yo digo que la mayoría de las veces no lo vamos a confrontar o decirle lo que está haciendo mal, porque no queremos quedar nosotros mal. ¿Qué pensamos de eso? Pues es duro porque de lo que estamos platicando al principio, yo tengo un hermano que se declaró gay, el más chico. Y cuando tuve la oportunidad, pues yo le llevé el mensaje, hasta le regalé una Biblia. Le traté de explicar por lo que no estaba bien, lo que la Biblia decía con respecto a lo que él estaba haciendo. Y eso provocó que hubo un distanciamiento, ¿verdad? Y yo pues sí me sentí mal porque era mi hermano de sangre, pero pues yo tratando de explicar pues que estaba en malos pasos y las consecuencias que puede tener pues practicando eso. Y pues como dijo al principio, mejor que hacen, se alejan de uno porque se sienten atacados, ¿verdad? Y pues es mi hermano, yo lo amo, como digo, no voy a dejar y siempre lo tengo en mis oraciones y siempre tengo, lo pongo en las manos del Señor, que un día le abra sus ojos y que lo haga entender que está viviendo una vida de pecado y que mientras no salga de eso y acepte a Cristo no va a tener salvación. Pero sí, en realidad, de hecho fue mi principal motivo por el cual mi hermano se alejó de mí, porque le hablé de la palabra y como digo, le regalé una Biblia, ¿verdad? Y pues yo una vez pues ya lo convencí a usted y usted me dijo, hice lo correcto, ¿verdad? Que esa era mi, ¿cómo se puede decir? Era mi oportunidad para llevar yo hice lo correcto, pero que no me sintiera mal si no lo aceptaba. Pero en el fondo, yo como le digo, vos hermano de sangre, pues duele, pero de todo lo tengo en mis oraciones y espero que un día mis ojos puedan ver ese cambio. La cosa más amorosa que podemos hacer es decirle a la persona que está mal, que está en pecado y que debe de arrepentirse. Cómo ellos lo tomen, eso ya depende de ellos. Pero escúcheme bien, mi amado hermano. Lo que hermano Daniel dijo es muy cierto y desafortunadamente lo vemos mucho en las iglesias. En la iglesia, donde no tenemos el valor para confrontar al hermano que sabemos que está en pecado. Por temor de que se va a molestar, se va a ofender, se va a ir. Nadie puede, o déjeme decirle que quizás no hay nadie que luche más con eso que su servidor. Por el temor de que
se van a ir. Y cada vez que eso pasa por mi mente, Dios me trae la palabra cada vez. Y me ha recordado, me ha enseñado, me ha jalado las orejas y me ha dicho, este es mi rebaño. Estas ovejas no son tuyas. Tú estás aquí para hacer lo que yo te diga. Y si el hermano está en pecado, tienes que hablar con él. Si el hermano se va, yo lo saco. Si el hermano se queda, yo lo cambio. ¿Y dónde encuentro eso? En Ezequiel, capítulo 3, lo voy a dejar que lo lea usted en su casa. El atalaya. Ninguno quiere ser el atalaya. Pero ¿sabe usted que todos hemos sido llamados a ser el atalaya? Dios le dice aquí a Ezequiel, si yo te digo, ve y háblale a tu hermano y tú no le hablas, dice, tu hermano va a morir y su sangre voy a declarar de ti. Y luego le dice, si yo te digo, ve y háblale a tu hermano, vas y le hablas y él no hace caso, su sangre voy a declarar de él. Pero tú habrás salvado tu alma. Mi hermano, yo prefiero que ser aceptado por Dios que ser aceptado por el hombre. Y sí, ya perdí las cuentas de cuántos desafortunadamente han tomado el mensaje que Dios tenía para ellos de una manera que yo no hubiera querido. Pero ¿sabe usted? Mi conciencia está limpia. Y el día que esté frente a Dios, no voy a entregar cuentas de qué tan grande era la iglesia. Voy a entregar cuentas qué tan santa es la iglesia. Porque eso es lo que Dios me ha llamado, a enseñar santidad en medio de su pueblo, a ser más como Cristo. Entonces, sí, a ninguno nos gusta, pero no tenemos que temer, porque el espíritu que está en nosotros es el mismo espíritu que puede redarguir al hermano. Y quizás el hermano lo reciba, recapacite y vuelva a restablecer esa relación cuando esa comunión se ha roto. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Nuestras vidas están en tus manos y tú llegará el día que nos juzgarás a todos. Tú eres el juez. Y tu palabra nos llama a hablar, a redarguir, a corregir al hermano que está mal, al hermano que está en pecado, al hermano que no anda en la luz. Y nos llama a hacerlo con amor. Pero Padre, el enemigo, como siempre lo ha hecho, cambia el mensaje de maneras que a veces creemos que perjudica más que ayuda. Simplemente ayúdanos a recordar que esta iglesia te pertenece a ti. Que tú sabes y conoces a los tuyos. Tus ovejas te conocen, oyen tu voz y te siguen. Todos los que no oyen tu voz no son tus ovejas. Es algo duro de comprender y de aceptar alguno. Pero no estamos aquí para juzgar lo que es verdadero. Tú eres el estándar, tu palabra es la verdad, tu palabra es viva y es eficaz
y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta nuestras coyunturas, hasta el alma. Nos duele, pero también nos corrige. Ayúdanos a tener los oídos abiertos para escuchar cuando tú nos hables. Y ayúdanos a permanecer en ti, en la luz verdadera, para que nosotros también seamos luz y que radiemos tu luz en este lugar, en este desierto, y que a través de este ministerio muchos vengan a ti. Lo pedimos de todo corazón. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. O lean el resto del capítulo y oren, por favor. Vamos a estar navegando unas aguas un poquito turbias en cuanto al anticristo y todo esto. No son turbias, pero pareciera, hay gente que, ay, el anticristo. Vamos a aclarar verdaderamente quién es el anticristo. Amén.